Hola, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, la propuesta de esta semana será hacer pelele con piecito, como me han pedido. Y logré hacer este patrón, que me gustó muchísimo. Y logré hacerlo para 3 tallas diferentes. Para recién nacido, de 3 a 6 meses y de 6 a 9 meses. Más no, porque ya empieza el gateo de la bebé o el bebé y se estropea la ropa. No es lo mismo gatear con hilo o lana que con algodón u otro género. No es lo mismo. Entonces hacemos los distintos tamaños hasta los 9 meses inclusive. Este modelo es de 3 a 6 meses y me llevó 120 gramos en total. Tiene elástico, ¿sí? Como les enseñé en otra clase, cómo colocar elástico. Bueno, este modelo tiene elástico. El que yo voy a hacer ahora, lo voy a hacer con cordón pasante, que es este cordón, que hacemos cadenitas, cadenitas, y lo pasamos por entre medio de los puntos. ¿Por qué lo voy a hacer con cordón? Porque estamos en semana de turismo y está todo cerrado y no conseguí más dónde comprar elástico, y el que tengo ya es muy grueso. Y como voy a hacer el tamaño de recién nacido, le voy a hacer un cordón pasante. Así que tienen dos opciones. Para poner el elástico, lo único que tienen que hacer es doblar casi 2 centímetros, coser por detrás con la misma material y después pasan con un alfiler el elástico de la medida de la cintura y fruncen y ya está. Estas indicaciones que tenemos acá, que las preparé de la mejor manera posible para que se comprenda, también la van a encontrar en la cajita de descripción del video. O sea, debajo de mi nombre dice descripción del video, le dan clic ahí donde dice ver más y siempre van a encontrar indicaciones. Por ejemplo, talles y por ejemplo cantidad de material, etcétera, ¿sí? Siempre alguna ayudita de memoria. Si se les pasó en el video y no tienen ganas de volver a retroceder el video, lo pueden encontrar allí. Vamos a precisar una cinta de medir, porque precisamos saber bien las medidas, tijera para cortar los hilitos y un marcador. Y si no tienen de estas cositas, este es el último que me queda. Ya no consigo más, los aprieta uno y ya se rompen, no sirven para más nada. Entonces yo utilizo un color a contratono. Por ejemplo, esto es como un salmoncito, entonces usaría azul, rojo, amarillo, cualquier otro color que destaque el cuenta carrera, vamos a decir. ¿Vieron? Porque esto a mí no me resulta. No sé si tengo mucha presión en el pulgar o qué, pero cada vez que lo cierro me quedo con uno menos, y este es el último. Y voy a utilizar un ganchillo de 2.50 milímetros. Trabajé con una lana de bebé con acrílico y voy a trabajar ahora de 2 milímetros con la misma lana pero sin acrílico, ¿sí? Bueno, paso a explicarles antes de comenzar lo siguiente. Para el recién nacido, el anillo mágico de base, que va a ser la punta del piecito, va a llevar 8 medios puntos altos aquí. Y los otros talles va a llevar 12. Porque necesitamos que el piecito nos quede más grandecito, ¿sí? Entonces, de recién nacido, de 0 edad, acá, para la primera edad, 8. Y acá, de 3 a 6 meses y de 6 a 9 meses, 12 medios puntos altos en el anillo de inicio. Eso es la única diferencia. Después continuamos tejiendo igual, llevando las medidas correspondientes a los talles, mirando nuestro dibujito. Perdonen el dibujito, yo no sé dibujar, pero lo hice de la mejor manera posible. Esta sería la cintura, entonces medimos la cintura, que sería la mitad, y la mitad del otro lado. El tiro, que sería el alto del tiro de acá, y el largo de pierna. Eso sería todo. Comenzamos. Tomamos nuestra lanita o hilo o lo que consigan de bebé. Siempre tiene que ser un material para bebé. Y si están en épocas de calor, compren hilos, porque los hilos son muy frescos y muy lindos para los bebés también. Ponemos nuestra lanita o hilo entre los dos dedos
y lo pasamos así. Traemos el ganchillo, extraemos la hebra, sujetamos con el pulgar, ponemos hacia atrás el otro hilo y acá levantamos solo una cadena de alzada y no cuenta como punto. Y aquí adentro, como voy a hacer el primer talle, son 8. Entonces hago 8. Cargo el ganchillo y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Extraemos un poco el bucle, sujetamos y cerramos el anillo. Después este hilito lo escondemos bien por detrás y se corta. Unimos con un punto deslizado en la primer cadena de inicio ahí. Ahí. Levantamos una cadena solamente de alzada y aquí vamos a prender todas las vueltas, siempre vamos a prender ahí. Y comenzamos a trabajar por cada punto, toda la vuelta, 2 puntos juntos, o sea, de aumentos. Aquí vamos 1 y 2. Si teníamos 8, vamos a tener 16. Yo cuento así: 2, 4, 6, 8, 10. Voy de 2 en 2 hasta tener los 16 puntos que preciso. Cerramos acá en la primera cadena con un punto deslizado. Levantamos una más, que es donde empezamos la labor y no cuenta como punto, y sí como para cerrar la vuelta. Y vamos a tejer toda la vuelta un medio punto alto, o sea, con lazada. Cargamos el ganchillo y lo pasamos. Cargamos el ganchillo y pasamos. Se va a empezar a cerrar esto porque es la botita, es la punta de los deditos. Se va a ir cerrando solito, solito. Entre punto y punto ahí es mejor tejer porque lo vemos bien, entonces no aumentamos ni disminuimos nada. Así ya se está cerrando. Así vamos a ir por toda la vuelta. Ya comenzó a cerrar y esta es la parte que tenemos acá. Esta parte, que es más pequeña porque es para recién nacido, pero es esta parte que ya empieza a cerrar. Lo que vamos a hacer es utilizar el marcador para contar las vueltas. Yo no lo voy a cerrar porque quiero que dure un poquito más. Porque si lo cierro se rompe. Levanto una cadena de alzada y comienzo a trabajar un punto así por cada huequito toda esta vuelta. En total 6 carreras, que es el largo de lo que sería el empeine del piecito, que es lo que precisamos trabajar. Y así solito vamos un punto por punto trabajando las vueltas de manera en serie hasta tener las 6 en total. El marcador o el hilito de color contrastante nos ayuda a saber cuántas vueltas vamos.
Yo ya estoy llegando al final. Acá tejo el último y cerramos ahí. Levantamos uno y volvemos a trabajar la siguiente vuelta. Yo regreso cuando tenga la número 6. Bueno, ya tenemos la primera parte de lo que sería el piecito. Perdón. Levantamos una cadena nuevamente y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá tenemos la mitad, 8, 9 y 10. Esto es para hacer el taloncito de nuestro pelele, de nuestro piecito. Entonces, perdón, me pica la garganta. Tejemos 10 puntos, 10. Y dejamos esta abertura aquí. Damos vuelta y levantamos una cadena y seguimos tejiendo así, como vemos, un punto por cada punto hasta llegar al otro extremo. Ya no tejemos en redondo, sino más bien recto. Después le vamos a cerrar el taloncito. Acá el penúltimo, y no se olviden jamás del último en la cadena. ¿Sí? Ahí tenemos 2 vueltas. Giramos y levantamos nuevamente, y yo en la de abajo ya tenía que haber puesto el marcador de ayuda. Tenemos que tejer la misma cantidad de vueltas que hicimos en la punta, en la puntera. Vamos a hacer 6 vueltas en total, de ida y de regreso. Vamos a ir tejiendo así hasta tener 6 vueltas. Bueno, ya está pronto. Damos vuelta por el revés para hacerle una pequeña costura al taloncito. Introducimos el ganchillo en el primer punto, ahí, y lo traemos hacia nosotros con un punto deslizado. Vamos al siguiente, miramos bien que se vean los 2 puntos de un lado y de otro, y lo pasamos. Vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Al siguiente, solo punto deslizado, y vamos ajustando un poquito. Es bien rápido porque es chiquitito. Y ahí hacemos el último. Ahí. Y ahora lo que hacemos es una cadenita de seguro y nos vamos a regresar con punto deslizado hacia arriba. Así no cortamos nada y no comenzamos una vuelta con enhebrando nuevamente, sino desde donde quedamos. Y así vamos con punto deslizado, bien fácil. En la parte de atrás. Ahora hacemos así, damos vuelta y vemos que nos queda en el medio. Y nos quedó en el medio. Acá levantamos una cadena, una cadena, y vamos a levantar los puntos. Acá levantamos uno,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá ya es más fácil, 9, 10, vamos a ir por toda la vuelta, levantando puntos y tomando nota de la cantidad para que el otro piecito nos quede exactamente igual. Bueno, ya tenemos el zapatito. Es bien chiquito porque es para recién nacido. ¿Sí? Igual esto cede muchísimo. Más vale que quede un poco grande y no muy chico. Tengo 20 puntos en total para recién nacido y para este que hice tiene 26 puntos levantados. Aquí mismo 26 y este 20, para que tengan de referencia. Vamos, ya puse el marcador, cerré la vuelta en la primera cadena con punto deslizado, levanto una nuevamente y vamos a tejer todo en redondos 6 vueltas. Sin aumentar. Entonces vamos a ir por todo el contorno del zapatito con el mismo punto. Vamos a tejer de igual manera hasta el final del tutorial, sin cambiar nada, solamente van a variar vueltas de 6 sin aumento y una vuelta que llevará aumento. Así vamos a ir trabajando hasta finalizar y completar 6 carreras en total. Bueno, después de las 6 vueltas, cerramos la vuelta con punto deslizado en la cadena de inicio, levantamos una cadena más y en el hueco que sigue hacemos 1, 2, 3 y 4 puntos y en el hueco que sigue 2 puntos juntos. Ahí tenemos el aumento. Nuevamente contamos 1, 2, 3 y 4 y en el punto que sigue nuevamente 2 puntos juntos. Así vamos a trabajar por toda esta vuelta. Les explico lo siguiente. Yo terminé acá con un aumento y acá me quedan 3, entonces no me da para hacer nuevamente un aumento. Entonces se tejen esos puntos como están, esa cantidad X de número que a ustedes les den, no le presten atención. Lo importante es haber aumentado bastante en el contorno y si en el final quedan 2 o 3, bueno, quedan 2 o 3. Levantamos una cadena y vamos a repetir la vuelta anterior. Tejemos un punto por cada punto por 6 vueltas. Cada 6 vueltas vamos a hacer una vuelta de aumento hasta hacer el largo de la pierna del talle que vayamos a tejer. Yo estoy tejiendo este pelele para mi bebita, que es un bebote de juguete, ¿verdad? Y es muy chiquitita. Por eso ustedes ven todo muy chiquitito. Entonces, un punto por cada punto, así, hasta cerrar la vuelta y continuamos de igual manera por 6 vueltas más. Bueno, así nos va quedando como una botita. Después de la 6ª vuelta, levantamos una cadena y vamos a tejer 1, 2,
3, 4 puntos consecutivos y en el siguiente 2 puntos juntos, que es el aumento. Y nuevamente 1, 2, 3, 4 puntos consecutivos y en el siguiente 2 puntos juntos, que es el aumento, así por toda la vuelta. Una vez terminada la vuelta de aumento, levantamos una cadena y vamos a tejer 6 vueltas de puntos normales. Marcamos para recordar y trabajamos como se presentan los puntos. Así vamos a ir trabajando alternadamente 6 vueltas iguales y una con aumento, hasta tener el largo total de la pierna del modelito que vamos a tejer. Si ustedes utilizan una lana más gruesita, les va a quedar más grande el pelelito, más ancho y más grandecito. El del tutorial, el presentado, está bien generoso porque yo recomiendo siempre que sea un poquito más grande porque la mamá le pone el pañal, la bombachita y el pelele de algodón. Y el bebé es puro movimiento y necesita moverse. Entonces no puede estar fajado. Es una momia, pobrecito. Entonces tiene que tener movimiento. Por eso lo hacemos flojito y un poquito grande, pero tampoco como para disfrazarlo. Está bien que les quede para un par de puestas más, pero tampoco para que el bebé quede disfrazado, que todo quede grande para más adelante. No, tiene que quedar lindo, que todos lo miren con buenos ojos cuando lo vean. Cerramos, levantamos una cadena y repetimos la vuelta. Así, chicas, chicos, hasta tener 6 vueltas en total. Bueno, ya tengo las 2 piernitas. Lo que hacemos es buscar el medio, para eso es la cinta de medir, y colocamos un marcador una vez que encontramos el medio. Estas piolitas las vamos escondiendo a medida que vamos llegando a ellas y ahí es que las escondemos. Entonces, desde el medio, nosotros, voy a sacar y poner esto mirando para allá que me molesta, desde el medio vamos a contar 2 puntos hacia mi derecha y 2 puntos hacia la izquierda. En total vamos a tejer 5 puntos. Hacemos una cadena de seguro para enhebrar. Volvemos a enfrentar y buscamos allí para hacer el primer punto, una cadena. Esto después se esconde bien. Entonces hacemos un deslizado, un segundo deslizado, ya el marcador lo puedo quitar, y el último deslizado. Hacemos una cadena y ya tenemos unido el tiro. Acá es chiquito porque yo estoy haciendo una escala. Ahora yo voy a trabajar de acá para allá y me regreso. De la misma manera que veníamos tejiendo, lo vamos haciendo. Un punto por cada punto. Y
a su vez vamos escondiendo los hilitos. Así queda todo escondidito y prolijo. Bueno, así va quedando y continuamos. Unimos con punto deslizado en la primera cadena y aquí mismo levantamos uno y continuamos tejiendo de igual manera hasta el largo del tiro que ustedes van a hacer en total. ¿Sí? Que es de acá a acá arriba, hasta donde va. Si le van a poner elástico, cuenten 2 vueltas más para doblar, coser como les dije al principio y pasar un elástico. Si no van a poner elástico y le van a poner un cordoncito como voy a hacer yo, solamente le dan la medida desde donde unimos el tiro hasta la cintura. Eso es todo lo que hay que tejer. Entonces continuamos vuelta tras vuelta de esta manera. Cerramos cada carrera en la cadena de inicio y ahí mismo levantamos una cadena para altura y continuamos tejiendo todo en redondo hasta tener la medida deseada, que sería la caderita, la colita, la cintura del bebé. Así vamos a ir avanzando. Bueno, acá está la prenda terminada. Como ven, le pasé un cordón simple nomás. Ella se supone que es el calco de un bebé recién nacido, ¿sí? A mí me da como a prematuro. ¿O será que mis hijas fueron grandes al nacer? No sé, de 3 kilos y algo. Pero bueno, yo lo hallo al muñeco muy chiquito para decir que es recién nacido, con una talla normal. Por eso cuando yo tejo les digo recién nacido y les doy las medidas que realmente son, pero en ella yo tengo que hacer menos porque es muy chiquita la bebota. A mí me da que es como prematura. No sé, le falta carnecita, no sé en qué va. Es como los patrones también, que uno encuentra patrones y hay patrones mentirosos. Bueno, capaz que el muñeco está hecho y dicen que es para recién nacido y en realidad es muchísimo menos, porque realmente tuve 2 hijas y sé de lo que hablo. Bueno, dicho esto, ya saben, este modelito, para el que quiera saber, para prematuro, también le doy las tallas de cómo lo resolví. Para recién nacido ya lo tienen, de 3 a 6 meses y de 6 a 9 meses también tienen en la ficha técnica que les presenté en el principio del video. Si para una nena le quieren decorar con mini florcitas, lo encuentran también en mi canal. Hay mini rositas con hojitas en la sección videos. Es muy fácil de hacer, en minutitos lo hacen y hagan una buena cantidad, lo guardan en el costurero y el día que hacen batitas o cositas así para los niños ya tienen adornitos para poner. Y si son vendedoras o vendedores, también tienen estos apliques para decorar y ilusionar más a la potencial clienta que tengan. Les deseo muy felices Pascuas y muchísimas gracias por ver siempre mis videos. No se olviden de suscribirse al canal para recibir las nuevas publicaciones que estaré subiendo. Y donde sea que se encuentren, les bendigo con paz y bien. Y no se olviden de compartir en sus redes sociales con amigos o amistades. Hasta pronto.